Hola, Futurnauta, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la cuarta revolución agraria. Trabajes en el sector agrario o ganadero o no trabajes en ese sector, estoy seguro que los siguientes minutos te van a interesar mucho. Porque la transformación digital está cambiando un mercado tan tradicional y que lleva tanto tiempo con nosotros, con el ser humano, de una forma tan rápida y tan profunda que no eres capaz de imaginar. Así que, si estás dentro de este mercado, seguro que te va a interesar cómo vas a evolucionar y cómo van a cambiar las cosas. Y si no lo estás, estoy seguro que puedes sacar ideas y aprendizajes que puedas aplicar en tu propio sector o nicho. ¿Estás preparado o preparada para saber más sobre la cuarta revolución agraria? Revolución agraria. Probablemente, como el resto de la población, tu relación con los alimentos y animales esté restringida a seleccionarlos de una estantería o hacer clic sobre ellos a la hora de hacer la compra semanal. Quizás has estado en alguna granja escuela en tus tiempos de juventud. Y con un poco de suerte, pues a lo mejor ibas a ver a los abuelos, a la granja, pero poco más de ahí. La inmensa mayoría de la población tiene muy poca relación con el mundo agrario. Sin embargo, no hay que olvidar, no tenemos que olvidar jamás, que gracias a la agricultura y a la ganadería, nuestra especie, la especie humana, cambió. Pasamos de ser nómadas, cazadores y recolectores, a ser sedentarios, a poder cultivar y a cuidar nuestros propios alimentos y animales. Es más, gracias a la agricultura y a la ganadería, fuimos capaces de empezar a ser realmente una sociedad dentro de nuestra especie. ¿Por qué? Porque empezamos a construir las primeras ciudades-estado, los primeros imperios. La agricultura y la ganadería, aunque parezca mentira, ha sufrido muchas más innovaciones y cambios de los que probablemente imaginemos, incluso seamos capaces de recordar. Es más, si tuviera que poner un número frente a los cambios e innovaciones que ha ocurrido en las tecnologías de movilidad frente a las tecnologías de la agricultura, no estoy yo muy seguro quién tiene más cambios y más innovaciones a lo largo de la historia en cuanto a número. Pues eso, partimos de un azadón que básicamente no era más que un palo en forma de I con el cual éramos capaces de hacer un surco en la arena y hemos sido capaces de llegar a cultivar lechugas en el espacio. Sin embargo, nada de eso es comparable con la innovación y los cambios que la transformación digital están ya trayendo y van a traer dentro del mundo agrícola. Por eso hablo de la cuarta revolución agrícola. Antes de entrar en materia, vamos a hablar de alguna cifra. ¿Tienes alguna idea de cuántos robots dedicados a la agricultura se vendieron el año pasado, en el 2016? Yo te lo digo, 36.000 unidades. La estimación que hay para el año 2024 es de... ¿Te atreves a dar alguna cifra? Venga, atrévete, dime una. Casi 600.000 unidades. Eso significa un mercado de más de 74.000 millones de dólares anual. Realmente es una muy buena parte del pastel económico. Es más, es tan buena que ya existen más de 170 empresas en el mundo que fabrican robots agrícolas y la cifra sigue creciendo. Es más, si yo hago caso a Táctica, que es una empresa analista del sector agrario y de otros sectores tecnológicos, estiman que el ahorro medio de una granja robotizada andará en el 40% en sus costes, pudiendo llegar a determinadas tareas hasta casi el 99%. A mí realmente esto me parece espectacular e increíble. ¿Cómo podemos transformar este negocio y cómo de ahí se puede sacar una rentabilidad económica tanto para las granjas como para un nuevo mercado que es el mercado de la robótica dentro del mundo agrícola? Pero realmente tenemos que hacernos una pregunta y la pregunta es la siguiente. La pregunta es ¿por qué tenemos que transformar digitalmente el campo? No olvidemos nunca que la agricultura y la ganadería nos permiten comer, nos dan alimentos, nos dan energía en forma de calor o en forma de electricidad también. Si no tuviéramos agricultura, más allá de que
o ganadería, más allá de que los mercados se hundieran, pues no podríamos sobrevivir, porque no tendríamos que comer. Pero es que existen unas razones que son muy importantes. La primera razón que tengo que ponerte encima de la mesa, por qué hay que transformarse digitalmente, es que hoy por hoy, en el año 2017, somos 7.000 millones de personas en el planeta. Para el 2025 se espera que seamos 8.000 millones. Pero es que para el 2050 la cifra rondará los 10.000 millones de personas. A todas esas personas hay que darles de comer. Y además hay que hacerlo a unos precios asequibles. Pero hay que darles de comer teniendo en cuenta una serie de limitaciones. Limitaciones tales como, para empezar, hay cambios climáticos a los que enfrentarse y que además afectan a la ganadería y a la agricultura. No todo el suelo de la Tierra es fértil ni es posible utilizarlo para poder conseguir alimentos. Por lo tanto, estamos limitados en espacio y en capacidad. Una realidad que no podemos negar. Cada vez existe menos mano de obra que trabaje en la agricultura y en la ganadería. Y la que existe cada vez está siendo menos cualificada. A todo esto hay que afrontar los cambios que nuestra propia sociedad pueda generar y muchas otras variables o limitaciones que tenemos que afrontar para poder seguir dando de comer a la población mundial. Si no somos capaces de hacer eso, yo creo que la palabra Armagedón se nos va a quedar pequeña o escasa para poder describir lo que le pasaría a la especie humana en caso de que la agricultura y la ganadería no sea capaz de dar de comer a toda la población. Así que hay que afrontar una solución. Y la solución, pues, que se está afrontando o se está poniendo encima de la mesa, pasa por dos caminos. El primero es buscar nuevos tipos de alimentos en nuevas fuentes y recursos que existen en el planeta. Pero eso no toca hablarlo hoy. El segundo es transformar, digitalmente hablando, el campo y la ganadería, utilizando tecnologías que ya conocemos, como puede ser el cloud, como puede ser la robótica, como puede ser el IoT, el Big Data, la propia inteligencia artificial y algunas otras más, que podemos hablar de ellas a continuación. Pero ¿qué robots se utilizan en el campo? Quizás te estás haciendo esa pregunta. Existen muchos robots y te voy a dejar esta imagen que estás viendo ahora para que te hagas la idea de la clasificación de tipologías de robots que se utilizan en el campo o se van a utilizar en el campo. Yo te voy a hablar de algunos de ellos porque no voy a hacer esto como una lista larguísima e inacabable, ¿vale? Empecemos, por ejemplo, por los drones. El dron es una herramienta realmente necesaria e indispensable dentro del mundo de la agricultura y la ganadería. Para empezar, puede vigilar los rebaños, puede vigilar los incendios, puede vigilar cualquier tipo de amenaza que pueda haber en el campo. Es capaz de recolectar información de dispositivos IoT que estén en el campo y le van a reportar datos como la humedad, la salinidad, los nutrientes o cualquier otro tipo de valor que necesite saber la plataforma agraria que utiliza el agricultor para evaluar la situación que está teniendo determinado campo. Y eso pasarlo al Big Data para luego mejorar procesos. Pero es que también es capaz de fumigar de forma controlada cuando detecta que determinadas zonas de un campo tiene problemas. Puede espantar pájaros o simplemente puede detectar plagas. Es realmente un vigilante capaz de recopilar información y de actuar 24 horas al día, de día o de noche. Por lo tanto, se está convirtiendo en una herramienta indispensable para que el agricultor o el ganadero pueda controlar sus campos y sus rebaños. No solamente midiendo cuán grande se está convirtiendo el bosque, es que hasta puede medir la altura de una planta y empezar a ver si ya se está acercando al proceso de maduración, incluso detectar el tamaño o el estado que pueden tener las vacas o los corderos para ver si toca ya hacer determinadas tareas con ellas. Los drones es una de las tecnologías. Otra de las tecnologías es el robot autónomo. El robot autónomo dentro de la jerga del mundo agrícola no es más que cualquier vehículo o herramienta que pueda ser robotizado y que pueda manejarse en la distancia o que sea 100% autónomo y que permita hacer tareas como recolectar, sembrar, podar, humedecer, fertilizar, etc. Cualquier tarea que tenga que ver
con la agricultura. Ese tipo de robots permiten no solo hacer la tarea, sino también permiten unos ahorros de costes importantes. Y te pongo un ejemplo en la fertilización. Existen robots capaces de hacer lo que se llama microfertilización. Y eso les ahorra a los agricultores hasta casi un 99% del coste del fertilizante, lo cual les permite conseguir mejores márgenes o, en el peor de los casos, mejores costes para, de alguna manera, poder seguir subsistiendo. Claro está que existe también otro tipo de robots autónomos, robots que son capaces de ordeñar o que incluso son capaces de pastorear. Yo me atrevería incluso a decir que existe otra subcategoría, que son los robots que están dedicados a la recolección y almacenaje en el campo, ¿vale?, de los productos, que también son necesarios, ya que los van a entregar a la cadena de distribución tan necesaria para que lleguen a nuestras tiendas. Todos estos robots, al igual que decía antes con los drones, tienen también la capacidad de recolectar información y volcarla a través del cloud y de otras tecnologías sobre las plataformas agrarias e incluso sobre determinadas aplicaciones de inteligencia artificial que les va a permitir a los agricultores optimizar los tiempos y los procesos, así como aprender de lo que está ocurriendo en determinadas granjas y poder transmitir dicha información a otras granjas. Esto es lo que permiten los robots autónomos, pero hay más tecnología todavía. ¿Qué otras tecnologías te puedo poner encima de la mesa? Por ejemplo, IoT o nanorobótica. Bien sea porque la vaca o la oveja tenga un collar, o bien porque le hayamos injertado una serie de nanorobots, podemos recopilar muchísima información del animal, sabiendo el estado de salud que tiene, su ubicación física, su estado de fertilidad, su tiempo de vacunación y cualquier otro tipo de actuación. Es más, con el tiempo, la nanorobótica permitirá actuar sobre determinados órganos del animal que le permitan, pues de alguna manera, ser mejor y de mayor calidad, pudiendo ser más grande o pudiendo tener las piezas más importantes o la que se suele comer el ser humano, pues de un sabor y una calidad mejor. ¿Por qué? Porque con esta tecnología podremos no solo recopilar información sobre el estado del animal, consiguiendo con ello una mayor calidad de la carne, sino también podremos influir sobre la salud y la sanidad de dichos animales. También te podría hablar de tecnología como la inteligencia artificial que te he dicho antes. Te podría estar hablando de Big Data y de otras tecnologías que también se aplican. Pero voy a hacer solamente un pequeño hincapié en lo que se llaman las plataformas de gestión agraria. Para que tú lo puedas entender, es una especie de ERP pensado para las granjas. Cada vez más el agricultor o el ganadero va a pasar más horas sentado en una mesa gestionando sus campos y gestionando su ganado y menos tiempo en el campo al lado de su cultivo, al lado de sus animales. ¿Por qué? Porque va a tener plataformas donde toda la información que los robots, drones, sensores, etcétera, puedan recopilar, le va a llegar a través del cloud. Va a pasar por filtros de Big Data que le permitirán optimizar la información. Y a su vez podrá incorporar en esas plataformas inteligencia artificial que le permitirá diseñar mejores procesos de cultivo o mejores procesos de gestión del ganado y, en consecuencia, no solo ahorrar costes o ganar más margen, sino tener producto de mejor y mayor calidad. Eso es una de las grandes novedades y cambios que va a ocurrir. Así que imagínate que el próximo granjero que veas quizás ya no esté sentado en un tractor arando, sino que estará detrás de un despachito utilizando una tablet o su smartphone o un ordenador, gestionando sus campos y sus animales. ¿Pero es todo oro lo que reluce con la cuarta revolución agraria? Pues lógicamente no. Vamos a ver, ¿cuándo has visto tú que cuando se empieza un nuevo camino no surjan problemas, no surjan piedras en el camino? Claro que existen, claro que hay problemas. Mira, por un lado, hablemos de los gobiernos.
existe muy poco, por no decir casi nulo, apoyo de los gobiernos en esta transformación digital que tiene que realizar el campo y la ganadería. Por otro lado están los costes financieros. Estos robots de los que estamos hablando tienen un coste y el agricultor y el ganadero tendrán que hacer una inversión financiera para poder disponer de dichos dispositivos y ser más efectivos y ser más productivos, porque si no lo hacen ellos, se lo va a hacer el competidor. Eso es un problema para ellos. Por otro lado, los robots a fecha de hoy son muy especializados, están muy especializados. Eso es bueno por una parte, ya que van a permitir que se hagan tareas muy precisas y en consecuencia muy óptimas y de mayor productividad. Pero por otro lado es malo, porque significa más número de robots en la misma granja, por lo tanto, más coste. Hay otros temas que hay que tener en cuenta, y es que a fecha de hoy todavía no existe suficiente tecnología. Tú pon un tractor que es 100% autónomo a recoger arroz en un campo de arroz vietnamita. Dime tú a ver cuánto dura. Va a durar muy poco con la humedad que esos campos tienen. No tenemos todavía tecnología para hacer eso, o tecnología capaz de recoger las hojas del té en una terraza, en una montaña de la India. Aún no existen robots que sean capaces de hacer eso, aunque existirán. A mí hay otra cosa que también me preocupa, es que hay algunas tecnologías que deben de desarrollarse con mayor profundidad. Te pongo el ejemplo del GPS. Con la tecnología GPS que existe hoy por hoy, oye, pues nos sobra para poder decirle a un tractor cuál es el recorrido que tiene que hacer para poder hacer una siembra en uno de nuestros campos, el número de hectáreas que tiene que recorrer y el camino. Nos es suficiente, porque el tractor es lo suficientemente grande para poder, y el campo también, ¿no? Para poderlo programar. Pero no es lo mismo si tenemos que hacer un microinjerto en alguna planta o si tenemos que hacer un microcorte en el árbol del caucho. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos una precisión muchísimo mayor para poderlo hacer de forma remota. Esos son piedras en el camino, pero no hay que desesperarse, ni hay que agobiarse, ni hay que venirse abajo. Esto no son más que piedras que hay que saltar o que hay que sortear utilizando la transformación digital. Y como te he dicho antes, ya existen 170, bueno, algo más de 170 empresas que están vendiendo productos y que están ganando dinero y que están resolviendo este tipo de incidencias. Por lo tanto, la robotización y la transformación digital es una realidad que vamos a llevar adelante en la agricultura y en la ganadería. Termino haciendo una reflexión. Si la agricultura y la ganadería, que nos han acompañado casi desde los albores de la existencia de nuestra especie, están cambiando tanto con la transformación digital, ¿qué puede estar ocurriendo en tu mercado? ¿Qué puede estar ocurriendo en tu profesión? ¿Te lo imaginas? Si no estás poniéndote las pilas en este ámbito, creo que lo tienes que hacer. Pero también, ¿te imaginas qué estará pasando por la cabeza del agricultor? ¿Qué estará pasando por la cabeza del ganadero? ¿Tú crees que será feliz? ¿O tú crees que tendrá muchos miedos y muchas dudas? Si tiene que ir a un paso adelante o si tiene que invertir o no en esta tecnología. ¿No crees que estará pensando qué va a hacer su competidor que tiene a la vuelta de la esquina o a 20.000 kilómetros de distancia? Claro que tendrá dudas, pero ¿crees que tiene algún otro camino que no sea ir hacia adelante? Pues lo mismo te pasa a ti. Y ya sabes, yo estoy aquí para darte conocimiento, información y hacerte preguntas que te permitan reflexionar, para que tú, con todo ello, puedas diseñar y crear tu propio futuro. Que tengas un buen y próspero día. Hasta luego.